Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto iniciar esta emisión del 22 Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema, que es su primera sesión y que tenemos el gusto de recibir a la doctora Cecilia Martín del Campo Márquez, quien es ingeniera en energía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es ingeniera nuclear por el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Saclay, Francia, y tiene doctorado por la Universidad de París 11. Es miembro del SNI nivel 2 de la Academia de Ingeniería de México y también de la Academia Mexicana de las Ciencias y de varios colegios y asociaciones de profesionales en ingeniería. Además, es jefa del Departamento de Sistemas Energéticos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde además de sus actividades de docencia e investigación, ha tenido bajo su cargo proyectos de vinculación con la CENER, la Comisión Federal de Electricidad, y además en la investigación ha tenido bajo su cargo proyectos de vinculación en estas mismas instituciones donde las ya mencioné, y desde luego otras actividades como la participación en el programa de investigación de cambio climático de la UNAM y colaboraciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica, de la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia Danesa de Energía. Actualmente es directora de la Unidad de Planeación Energética de la UNAM, la cual fue creada en 2018 con el objetivo de proponer soluciones integrales a los problemas y retos a los que se enfrenta la planeación energética. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, doctora. Adelante, muchas gracias por su valiosísimo y gran esfuerzo. Adelante con su tema, planeación energética con enfoque de pensamiento sistémico. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Patricia Valderas. También muchísimas gracias a la maestra Rosa Laura por la invitación para participar en este seminario que yo le estaba platicando a la doctora Pati, que a mí me ha servido muchísimo para mi clase de análisis de expansión del sector eléctrico, porque yo creo que realmente la planeación energética y el desarrollo de estudios de expansión del sector eléctrico están muy relacionados con el pensamiento sistémico. Más bien, necesitan de un análisis de tipo pensamiento sistémico para poderse desarrollar. Entonces, voy a iniciar mi presentación. El contenido de esta es, primero, platicar un poquito la interpretación que yo le doy al pensamiento sistémico, a qué le llamamos transición energética, y luego enfocarme en el proceso de planeación para el desarrollo de perspectivas energéticas, enfocado precisamente, más bien aplicando un pensamiento sistémico. Y hacemos una aplicación a la generación de perspectivas en México y muestro el uso de la herramienta de análisis de toma de decisiones que se utiliza para calificar a las perspectivas de generación eléctrica, y al final hago unos comentarios finales. El pensamiento sistémico en realidad mira el todo, además facilita la interconexión, va dirigido a causar efecto y es realmente un estudio holístico. Mira el todo quiere decir que es una forma de pensamiento en la que se mira el todo como una unidad interconectada, en lugar de mirar elementos individuales de forma aislada. Se basa en la idea de que un sistema está compuesto por muchos elementos interconectados y que cada elemento influye en los demás. Eso es muy importante. El efecto, eso significa que cada acción que tomemos tendrá un efecto en el sistema entero, así como en los elementos individuales. Y lo holístico quiere decir que las soluciones a los problemas no pueden ser abordadas de forma aislada, que un enfoque holístico es necesario para abordar un problema de forma eficaz. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es el análisis de toma de decisiones para generar los documentos de transición energética sostenible. En pocas palabras, el pensamiento sistémico
es una forma de pensar en la cual las partes de un sistema se ven como parte de un todo interconectado. Puede ser útil para entender la complejidad de los sistemas naturales, de los sociales, de los económicos y políticos. Y sobre todo tiene amplia aplicación en la planeación energética y en la toma de decisiones de transición energética. En especial, el pensamiento sistémico facilita el análisis de toma de decisiones para analizar perspectivas de transición energética que nos encaminen hacia una ruta sostenible, o sea, de desarrollo sostenible del país. Para que podamos aterrizar un poquito las ideas, aquí quiero dar respuesta a la pregunta de qué es la transición energética o qué entendemos por transición energética en esta plática. La transición energética es la transición a una energía más limpia y supone transitar de la producción de energía a partir de fuentes que emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero a otras que emiten pocos gases de este tipo o ninguno. Es decir, transitar desde un uso en el cual las energías fósiles participan de una manera significativa en el sistema energético hacia un sistema en el cual las energías renovables y tecnologías limpias son las que empiecen a dominar para precisamente descarbonizar el sistema energético. Y bueno, se puede decir que el desafío de una transición energética es doble, porque tenemos que contar con la facilidad o con los instrumentos para poder eliminar o reducir el uso de los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero y ir aumentando el uso de las fuentes de bajas emisiones de carbono, como lo son las fuentes renovables, energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, o como una energía limpia, que es la energía nuclear, ¿sí? Ahora, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué quiero dar respuesta a esta pregunta? Porque yo comenté en la segunda lámina que nosotros vamos a aplicar el pensamiento sistémico a la toma de decisiones para que las perspectivas energéticas nos lleven hacia un desarrollo sostenible del país. Y bueno, lo que hicimos en este estudio es considerar los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta de manera ambiental y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Y bueno, creo que todo mundo ya conoce que se definieron 17 ODS que están integrados, o sea, que se reconoce que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y muchos países, entre ellos México, se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados. Los objetivos de desarrollo sostenible están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, incluyen el SIDA y, sobre todo, terminar con la discriminación contra las mujeres y las niñas. Pues para poder ir avanzando en mejorar en todos los objetivos de desarrollo sostenible, se hace necesaria la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para poder alcanzar los ODS o por lo menos para ir buscando mejoras en cada uno de ellos. Ahora, tratando de aterrizar el tema hacia la planeación energética, aquí muestro una lámina en la que se esquematiza el proceso de planeación para el desarrollo de perspectivas energéticas, en donde se puede ver del lado izquierdo 4 tipos de análisis, que los resultados de estos 4 análisis van a facilitar el desarrollo de las bases de datos que son necesarias para la siguiente etapa.
Me voy a concentrar primero en estos análisis que son indispensables en el proceso de planeación. El primero es el análisis económico, que alimenta con información al análisis de la demanda de energía. Simultáneamente se puede realizar la evaluación de los recursos energéticos, que con la información recabada de este análisis se van a poder caracterizar las tecnologías energéticas. Los resultados de todo esto se deben deben de alimentar lo que se llama la base de datos, que sirve para un análisis integrado en el que se debe de satisfacer la demanda de energía con lo que se pueda ofrecer del lado de la oferta, utilizando una optimización que generalmente es una optimización de mínimo costo sujeta a restricciones ambientales y sociales. Entonces aquí es donde entra un análisis integrado y se hace uso de métodos de optimización para poder encontrar las estrategias de cumplimiento de energía al menor costo que cumplan con las restricciones ambientales y sociales. Pero para eso se tiene que trabajar con una representación del sistema y se tiene que hacer una representación que generalmente es un modelo hipotético en el cual hay muchas simplificaciones, pero deben de ser conocidas por los analistas para que los resultados de ese análisis pueda tener alguna, digamos, contribución al conocimiento que sirva para hacer la planeación energética de lo que se requiere instalar para ofertar la energía que es demandada. Y bueno, el conjunto de todos los resultados, incluyendo también los datos utilizados en las simulaciones de optimización, se deben de alimentar al análisis de toma de decisiones que nos sirve para hacer la revisión de las estrategias de construcción de infraestructura. También nos puede ayudar para revisar políticas energéticas. Eso puede ser generado así, o sea, el análisis puede evaluar las políticas energéticas, pero también puede ser en el otro sentido. Los análisis de toma de decisiones generan políticas energéticas que deben de ser instrumentadas para poder tener una contribución más amplia en los objetivos de desarrollo sostenible del país. Y bueno, lo que se espera es que todos los resultados sean documentados en lo que se llama el documento de prospectivas energéticas. Y bueno, algo que no debemos de olvidar es que este es un proceso iterativo. Continuamente se están actualizando los análisis económicos porque cambian las variables, por ejemplo, cambia el crecimiento poblacional, el crecimiento económico de los diferentes sectores de la economía, cambian las formas de consumir la energía de los diferentes sectores. Los recursos energéticos tienen que ser evaluados para que puedan ajustarse a las diferentes regiones, representando lo mejor posible qué recursos se encuentran disponibles en cada una de las regiones para poder aprovecharlos. Y las tecnologías van cambiando mucho porque cada vez hay más tecnologías modernas, hay innovación, los costos de producción de las tecnologías de generación eléctrica van bajando y bueno, van mejorándose las eficiencias y en general van mejorando inclusive en cuanto al espacio que se puede ocupar, etcétera. Bueno, ahora pasemos a un detalle un poquito más cercano a cada uno de los análisis que se requieren para poder dar más contexto a lo que estamos deseando hacer. En el análisis económico, lo que se hace es evaluar el crecimiento y el desarrollo en varios sectores de la economía. Por ejemplo, en la industria, el transporte, el sector agropecuario, el residencial, el comercial y también el público. Tomen en cuenta que el crecimiento de estos sectores no es homogéneo en todos. Cada sector lleva su propio crecimiento y además en cada región
se van desarrollando de una manera diferente. En esto se considera el comportamiento histórico de las características macroeconómicas, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la población, la inflación, tipo de cambio, porque desafortunadamente hay muchísimos equipos y también insumos, dígase combustibles, que son importados y se compran en moneda extranjera, generalmente en dólar. Entonces se tiene que también tomar en cuenta el tipo de cambio que va eh, dándose a lo largo, no solo de un año, sino el tipo de cambio esperado para el futuro. Y es a lo que nos referimos de que queremos ver cómo pueden cambiar en el futuro todos estos parámetros. En el análisis de la demanda de energía, se consideran las actividades, en particular del consumo de energía en los diferentes sectores de la economía. Ya los mencioné, la evolución de la eficiencia energética de las diferentes tecnologías, pero también de los equipos de consumo. Se evalúan las necesidades energéticas para sustentar los desarrollos macroeconómicos de cada sector en cada región de estudio. Y se analiza el comportamiento horario de la demanda teniendo en cuenta la estación en el año, dígase si estamos en primavera, verano, otoño o invierno, que los consumos no van a ser los mismos, pero también se toma en cuenta si es un día laboral, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o si es un día de actividad intermedia como el sábado o un día de asueto, o también se toman en cuenta las vacaciones. Y se analiza los cambios en las curvas de demanda por la penetración de generación de energía renovable distribuida, dígase solar fotovoltaica, y en algunos casos, aunque no es todavía muy significativa, la generación eólica distribuida. Porque este tipo de tecnologías, por ejemplo, techos solares residenciales o comerciales, digamos que hacen variar lo que es la curva de demanda tradicional que se tiene. ¿Por qué? Porque a ciertas horas de energía solar, la demanda se ve disminuida. Inclusive, a veces puede bajar a cero. La demanda, me refiero a la demanda de energía eléctrica que se le solicita a los sistemas interconectados, o sea, a la red eléctrica. Y también se deben de analizar los cambios tecnológicos, como lo es la penetración de los autos eléctricos, que se espera que van a tener un crecimiento fuerte y tenemos que tomar en cuenta que va a haber una alteración de las curvas de demanda eléctrica a la hora de que estos autos estén cargando sus baterías. Y los mismos autos eléctricos podrían llegar a funcionar si se quisiera, si no es una generalidad, como baterías para el sistema eléctrico. Y aquí no está mencionado, pero también tendríamos que tomar en cuenta las baterías, aunque creo que eso lo menciono más bien en la caracterización de tecnologías de oferta. Bueno, en cuanto al estudio de la evaluación de recursos energéticos, se examina los recursos energéticos potenciales en cada región. Y es un trabajo muy laborioso porque se deben realizar muchos análisis que requieren de estudios muy especializados. Para cada recurso es diferente. O sea, no es lo mismo estar evaluando el recurso solar que el recurso eólico. Y en cada uno de estos, o el recurso hidroeléctrico, por ejemplo, se necesitan especialistas que conozcan bien el comportamiento de esos recursos para poder cuantificar en unidades de potencial, por ejemplo, en capacidad posible de instalar en unidades de potencia para los años futuros en las diferentes regiones. Y esto se debe de realizar para los recursos renovables como solar, viento, geotermia, bioenergía, hidroenergía, energías del mar, pero también para los recursos de combustibles fósiles como son carbón, gas y petróleo, para saber si se cuenta o no con ese tipo de combustible en cada una de las regiones, o si hay agotamiento de alguno de ellos y que ya no conviene instalar nada de ese tipo de consumo, o inclusive van a tenerse que retirar plantas que usan algún tipo de combustible como ese, es un combustible fósil, ya sea por
agotamiento de los recursos fósiles o por intenciones de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. También se deben de tener cuantificados cuáles serían los materiales nucleares que se pueden utilizar en las plantas nucleoeléctricas, la capacidad de poder producir hidrógeno, que tendríamos que también considerar si el hidrógeno va a tener un origen de fabricación basado en energías renovables o en algún otro tipo de energía no renovable. Se puede también tomar en cuenta, y de hecho es recomendable, considerar cuál sería la cantidad de energía que se puede importar de los países vecinos. Y algo que les mencioné muy ligeramente es el almacenamiento de energía, que este puede ser con base en baterías, en plantas de rebombeo o inclusive con la producción de hidrógeno para luego utilizar el hidrógeno en celdas de combustible o en algún tipo de planta que tenga un uso de combustión directa o mezclado con algún otro tipo de combustible. En cuanto al análisis de la caracterización de las tecnologías energéticas, se deben de caracterizar todas las tecnologías que existen en la actualidad, porque se deben de actualizar sus datos de costos y parámetros, pero también se deben de caracterizar tecnologías que se espera que puedan existir en años venideros. Y debe tomar en cuenta cuál es el desempeño de la tecnología, como son los factores de planta. O sea, por ejemplo, cuánta cantidad de energía se puede producir por una tecnología cuando esa planta trabaja a plena potencia todo un año, comparado con datos reales de lo que han dado las plantas. También se deben tomar en cuenta las eficiencias termodinámicas de las plantas, en caso de ser plantas térmicas, los tiempos de construcción que tienen las plantas o la infraestructura que se requiera, la vida útil de las plantas, los costos de inversión, los costos de operación y los datos de descargas ambientales como de la emisión de gases de efecto invernadero o de otros contaminantes que pueden ser gases de lluvia ácida, partículas suspendidas o algún otro tipo de contaminante. Y esto se debe de realizar para todas las tecnologías. Aquí nuevamente se mencionan las tecnologías que utilizan algún tipo de combustible, como podrían ser combustibles fósiles, el caso de carbón, petrolíferos y gas natural, o un combustible limpio que serían las plantas nucleares. Y obviamente se tiene que caracterizar todas las tecnologías renovables, y aquí las menciono nuevamente para recordarlas, que son plantas eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, solares, bioenergía, energías del océano, incluyendo podría ser mareas, olas, corrientes, gradiente térmico y gradiente salino dentro de las energías del océano. Y las tecnologías de almacenamiento de energía como rebombeo, hidrógeno y baterías. Tenemos que conocer todos estos parámetros que son sus costos de inversión, vida útil, tiempos de construcción y sus datos de emisiones. Aquí también se pueden llegar a considerar algunos datos de las plantas, como podría ser la generación de empleos que se tiene debido al despliegue de alguna planta de este tipo, ¿no? Eso podría ser para poder contabilizar o cuantificar los beneficios sociales que se pueden obtener de desarrollar algunas plantas de generación eléctrica que realmente generan más contratación de trabajadores tanto para la construcción como para la operación. Y esas son ventajas sociales. Pasando al análisis de balance de demanda y oferta de energía, es aquí cuando se relaciona ya la demanda de energía con las tecnologías disponibles para generar la energía. En este caso se considera ya la respuesta de los elementos del sistema energético a cambios en precios de los combustibles, pero también en niveles de demanda. Ahí es donde se puede ver, o se debe de ver, de hecho, que la demanda tiene fluctuaciones. Los elementos del sistema, pues son los recursos energéticos renovables, los fósiles, los nucleares, los procesos de conversión como las refinerías, las plantas de potencia, las unidades de cogeneración, etcétera.
eso tomando en cuenta como si fuera un sistema energético completo, por eso se están mencionando las refinerías y se están también mencionando aquí unidades de cogeneración. Estas sí pueden estar directamente relacionadas con el sistema de generación eléctrica, pero también con el aprovechamiento del calor de proceso para darle un uso en alguna industria que requiera, por ejemplo, tanto de procesos de calor como de electricidad para mover equipos o máquinas. Y bueno, también en este balance se toman en cuenta las metas ambientales, o sea, límites o por decir algo, mínimos de participación de energía limpia. Por ejemplo, en México tenemos una meta de que para el año 2050 el sistema de generación eléctrica debe producir energía, el 50% de la electricidad con base en las tecnologías que se consideran limpias, limpias desde el punto de vista de generación de gases de efecto invernadero. También se deben de tomar en cuenta las restricciones de los recursos energéticos. En alguna región, si no tenemos, por ejemplo, ríos para poder aprovechar las hidroeléctricas, no podemos instalar hidroeléctricas nuevas. O si hay un recurso que es de agua en alguna cuenca que se está disminuyendo drásticamente, lo tenemos que tomar en cuenta porque quiere decir que esa planta va a ir bajando su factor de planta y tendremos que suministrar energía eléctrica con las plantas que no son de esa tecnología y que estén vecinas a ella. Y también es aquí donde si se está haciendo un balance de oferta y demanda multirregional, es decir, con las demandas en varias regiones y la oferta en varias regiones, tenemos que tomar en cuenta cuál es la capacidad de transmisión de los enlaces. Me voy a regresar a ver aquí el mapa que puse como del diagrama simplificado. Aquí ustedes ven un mapa de la República Mexicana, donde la simplificación consiste en que está representado el sistema eléctrico nacional mediante 9 regiones, 7 interconectadas. Entonces se puede ver algunos enlaces entre esas regiones que van a representar de manera simplificada cuál es la cantidad de energía que se puede transmitir de una región a otra para que el sistema de optimización nos dé la opción de generación de energía eléctrica de mínimo costo, pero tomando en cuenta que hay regiones que pueden producir energía a menor costo que otras y entonces va a haber exportación de energía de las regiones donde el costo de generación es más bajo y además tienen sobreproducción o pueden de hecho tener sobreproducción hacia las regiones que no tienen la suficiente generación propia o que tienen un costo de producción de energía más alto. Entonces, ahí hay un balance de costos de energía. Continuando con en la etapa en la que sigue, es evaluar los impactos ambientales y a la salud que tendrá el sistema energético. En este caso se consideran las emisiones, se considera el transporte de los contaminantes de la región en la cual son emitidos los contaminantes y se considera la exposición a la contaminación por parte de la población. Y se tratan de evaluar los efectos sobre las personas y ya en el mejor de los casos se tratarían también de evaluar los efectos en los ecosistemas. Y si es posible, se deben cuantificar los costos ocasionados precisamente por esos efectos o daños hacia las personas y los ecosistemas, y a eso es a lo que se le llaman costos externos. Y se pueden sumar los costos dentro del balance de oferta y demanda y hacerlo intervenir en la función objetivo en la cual se minimiza el costo total, donde quedaría incluido el costo realmente de la producción de energía, eso se podría llamar como una especie de costo interno a la energía, más el costo de las externalidades, que es después de haber llevado a un valor monetario de estos efectos sobre la salud o daños a las personas o a los ecosistemas. Y también se trata de evaluar los cobeneficios sociales que podrían tener un, digamos, desarrollo de diferentes tecnologías, tomando en cuenta que no todas las tecnologías generan la misma cantidad de empleos.
y que también pueden ofrecer servicios de energía para alumbrado, para bombeo de agua, para gestión de residuos orgánicos. Por ejemplo, esto es una gran ventaja de las plantas que utilizan bioenergía basada en residuos sólidos urbanos a través de luego gasificación, planta eléctrica, de que además de que se produce electricidad, se puede hacer una mejor gestión de los residuos orgánicos y evitar contaminación al ambiente que está produciendo los residuos orgánicos, ya sea en rellenos sanitarios o inclusive en tiraderos de basura, que no es lo deseado, ¿no? También se puede hacer una gestión de los lodos de las plantas de tratamiento de agua residual para producir energía y allí también tenemos una forma de economizar o de reducir emisiones asociadas precisamente a ese tipo de plantas de tratamiento de agua residual. Se pueden también contabilizar mejoras a los caminos en caso de que se quieran hacer desarrollos de plantas nucleares en zonas lejanas y gracias a ese desarrollo se hacen mejoras de caminos para que pueden servir a la población. Y bueno, lo más importante es tomar en cuenta que podemos reducir contaminación relacionada con la calidad del aire. Que esta contaminación muchas veces nos olvidamos en México, nada más estamos pensando en la contaminación de los gases de efecto invernadero, porque tienen un impacto global y nuestros compromisos nacionales están muy relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero. Pero en México tenemos mucha contaminación que afecta la calidad del aire y que provoca muchas enfermedades respiratorias en la población. Y bueno, como les comentaba, toda la información resultante de los balances de oferta y demanda de energía, más la información de las bases de datos de los 4 estudios que se requieren para poder tener los balances de oferta y demanda, todo eso se debe de conjugar en un análisis de toma de decisiones, que es un procedimiento para ensamblar la gran cantidad de información generada por las otras partes y combinarla. Aquí es donde entra también pensamiento sistémico, porque lo tenemos que combinar de forma adecuada para la toma de decisiones calificadas como más sustentables. Y ahora van a ser las más sustentables las que precisamente tengan mejores indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a ver más adelante. Y bueno, se recomienda que en esta etapa se prueben diferentes metodologías de toma de decisiones y que también se hagan estudios de sensibilidad ante la variación que puede tener alguno de los parámetros que tiene incertidumbre. Estos me refiero a, por ejemplo, los precios. Los precios de los combustibles tienen muchísima incertidumbre y nuestros análisis van a depender mucho de estos precios. Entonces tenemos que ver qué pasa si el precio del combustible, por ejemplo, aumenta. Vamos a pensar en el precio del gas natural. Entonces, el balance energético va a ser de una manera diferente y tendríamos que tomarlo en cuenta eso en la toma de decisiones. Y bueno, existen muchos métodos de toma de decisiones. Yo creo que la doctora Patricia Valderas y la maestra Rosa Laura conocen mucho de este tipo de tema y me podrían mencionar algunos. Eh, en la clase de análisis de expansión del sector eléctrico que yo ofrezco en la maestría, les doy un panorama, digamos, global de estos métodos. Uno que se llama normalización, que era el que nació primero y fue ampliamente utilizado, que como su nombre lo indica, se basa en una normalización, que aquí no está diciendo, en realidad es una normalización lineal. Luego también hablamos de otros métodos que simplemente se llaman ponderación, a veces le agrega ponderación lineal, pero en realidad es una normalización lineal, pero que utiliza también pesos para los criterios, para ver si hay un criterio que tiene un mayor peso en la toma de decisión, debe de estar multiplicado por su peso para poder considerar eso. Y de hecho todos los criterios deben de tener un peso que sumados los pesos deben de dar 1, ¿sí? En este método de ponderación, que también utiliza una normalización lineal. Hay métodos hay ya una gran variante de métodos de mínimo repetimiento. Eh, hay los métodos de análisis de proceso de análisis jerárquico, perdón, en el cual también hay
pesos de ponderación y donde se utiliza una escala, digamos, verbal de diferentes atributos que va del 1/9 a 9 de importancia, donde el 1/9 es la ponderación más baja y el 9 es la ponderación más alta. Y es un método que utiliza un árbol de jerarquía y va haciendo un proceso, digamos, progresivo, en el cual se van analizando por pares de criterios los efectos en la toma de decisión. También tenemos otros métodos que se califican como toma de decisión multiatributo, que generalmente todos son multiatributo, pero algunos específicamente tienen el nombre en el método de análisis de decisión, el nombre de decisión multiatributo, pero para mí todos son multiatributos porque generalmente todas las alternativas van a tener diferentes atributos. Para mí eso ya es multiatributo. Lógica difusa también es otro método de toma de decisión que tiene amplia aplicación en la planeación energética, etcétera. Y bueno, yo ahorita en esta plática les voy a comentar un poquito más de un método que se abrevia como KIND, que viene del nombre de Key Indicator, quiere decir indicadores clave, y se basa en la teoría del valor múltiple atributo, MABT por sus siglas en inglés, y es un método de comparación cuantitativa que combina diferentes medidas de atributos individuales, que son indicadores clave, así como las preferencias de expertos, esos son los pesos. Las preferencias de los expertos y tomadores de decisiones son pesos que se le dan a los indicadores y que pueden ser también en escala, tomando en cuenta objetivo general, objetivos de alto nivel, áreas de evaluación, etcétera, para finalmente, a la hora de estar multiplicando, digamos, la matriz de desempeño de las alternativas que tienen sus atributos individuales por el vector de preferencias o pesos de los atributos, se obtiene lo que se llama un vector de la puntuación global y que ya nos va a decir cómo queda calificada cada una de las alternativas. Todo esto se llama una función de valor de múltiples atributos. Bueno, de una manera diferente para esquematizar lo que hasta ahora he platicado, aquí voy a platicar, mostrarles lo que es la aplicación de ese proceso de planeación energética para la generación de una prospectiva. Lo que el deseo es, lo que está aquí en la parte inferior, generar escenarios prospectivos. Ese es el deseo. Entonces, todo lo que se necesita para tener estos escenarios prospectivos, donde un escenario prospectivo nos dice cómo debe de crecer la infraestructura energética a lo largo de los diferentes años para cubrir una demanda de energía que generalmente es creciente, ¿sí? Esos son los escenarios prospectivos. Entonces, aquí está la etapa de evaluación de recursos energéticos, donde no voy a repetir, pero se toma en cuenta todos los recursos que son utilizados en las tecnologías de generación eléctrica. Aquí está la etapa de caracterización de las tecnologías, que lo que hace es ver los costos y parámetros de las tecnologías y los precios de los combustibles. Aquí está la etapa de caracterización de las redes de transmisión. Tomamos en cuenta aquí los costos de construcción y de operación de las redes de transmisión que nos sirven para comunicar las diferentes regiones, porque estamos hablando nosotros de una aplicación en la cual el escenario es multirregional. Entonces aquí por eso dice diferentes regiones. Aquí están detalladas las políticas ambientales y sociales, inclusive de seguridad energética, que se van a aplicar como restricciones en el balance de oferta y demanda optimizado.
Entonces aquí están restricciones regionales o nacionales. Se generan esas restricciones para precisamente aplicarlas en la optimización de plantas de generación y equipos de transmisión de la electricidad. Aquí está representada la etapa de análisis de demanda, que es evaluación y caracterización de la demanda en las diferentes regiones a través de sus perfiles horarios y también poner las metas anuales de producción de energía. Y aquí está el tema de el análisis macroeconómico que va a proporcionar datos para las metas anuales de demanda y para, en general, el sistema de optimización. Y esto en realidad, muchas veces, si no se tienen a los economistas que nos hagan los análisis macroeconómicos, o sea, aquí sí se dan cuenta, no estoy poniendo análisis, ¿no? Estoy poniendo datos macroeconómicos. Porque, por ejemplo, en la aplicación que hicimos nosotros aquí, que es la que les estoy mostrando, no tuvimos el análisis macroeconómico, sino que simplemente usamos datos macroeconómicos basados en una hipótesis de crecimiento de la demanda de electricidad. Pero bueno, como les menciono, el objetivo es generar escenarios prospectivos y calificarlos mediante indicadores para ver cuál escenario es el que nos puede acercar más a la transición energética sostenible. De manera resumida, un escenario va a estar calificado por lo que se tenga de la capacidad de generación eléctrica y la generación, o sea, la producción de electricidad, en cada año, en cada región y por cada tecnología. Va a tener los datos de emisiones y los datos de costos y los datos de la energía que viaja en los enlaces de transmisión. Eso va a tener el escenario. Y todo lo que se necesita como información para poderlo generar, aquí está, ¿sí? Se necesita un periodo de estudio, el catálogo de regiones, el catálogo de tecnologías por región, con sus respectivas capacidades, factores de disponibilidad, costos de adición de nueva infraestructura, costos de despacho, eso nos referimos a los costos de operación y mantenimiento variables y a los costos de combustible para el caso de las energías que sí tienen un combustible. La identificación del tipo de tecnología es simplemente una clasificación, si es una tecnología de tipo limpia, o sea, que no emite gases de efecto invernadero, o una convencional, que quiere decir que son basadas en combustibles fósiles. El catálogo de las líneas de transmisión con sus respectivas capacidades de transmisión y sus costos de transmisión, las demandas de electricidad por región, las metas de cumplimiento de energía limpia por periodo. Aquí simplemente decir, por ejemplo, si en el año 2030 queremos que la meta de energía limpia sea de 28% de energía limpia con respecto a la demás, y en el año 50 de 50% de energía, así, pero bueno, se tendrían aquí las metas progresivas para cada año. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que ya está planeado, o sea, las adiciones y retiros fijos, quiere decir que ya están planeados en cuanto a las capacidades de generación de las diferentes tecnologías en el periodo de estudio. Y bueno, lo que se espera es que con estos datos de los escenarios, que son la generación de electricidad y la capacidad de generación, más las emisiones, los costos y la cantidad de energía transmitida, se puedan calcular los indicadores de sustentabilidad que nos van a ayudar a calificar las diferentes tecnologías, perdón, los diferentes escenarios. Bueno, ahora nos pasamos a justificar por qué es bueno tomar en cuenta como indicadores clave que califican a las diferentes tecnologías indicadores que nos ayuden a ver cómo se puede ir mejorando en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas en el año 2015. Y aquí están los objetivos, aquí estoy mostrando simplemente una imagen en la cual están los 17 objetivos y pueden ver que están muy bien pensados, abarcan muchísimas áreas de evaluación que nos ayudan a mejorar
algunos aspectos que de repente parecen que se sobreponen, pero bueno, cada uno de los objetivos de desarrollo tiene su propio fin. Y por ejemplo, vamos a ver nosotros aquí que el número 7 es el que tiene una relación completamente directa con la energía. Y aquí dice 7, energía asequible y no contaminante. Y podemos ver nosotros otro objetivo que es acción por el clima. Aquí nosotros podemos ver que estos dos nos pueden ayudar a calificar algo que tiene que ver cuando la acción por el clima es en la producción de energía no contaminante, precisamente para descarbonizar el sistema de generación eléctrica o de hecho el sistema energético como una acción por el clima. Y así hay varias relaciones que tienen. Me voy a pasar a una en la cual les muestro la relación de la planificación energética con el objetivo número 7, el ODS, y en especial con la meta 7.1, que es energía asequible y no contaminante. Esto lo tengo yo, digamos, copiado o casi copiado, cambié un poquito las palabras, con algo que está en la página web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dice que la planificación energética tiene un efecto en cuestiones de acceso y suministro de energía, lo que permite a los Estados miembros tomar decisiones de inversión y planificación que, en última instancia, repercuten en los consumidores finales de energía, para tener precisamente energía asequible, quiere decir que se pueda alcanzar a un precio asequible y sobre todo que no sea contaminante, o sea, que sea limpia. Aquí están nuevamente el número 7 y están varios de los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales la planeación energética puede tener puede influir, pues, ¿no? Para poder mejorar. Por ejemplo, voy a poner aquí, salud y bienestar, como que podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene de relación la planificación energética con salud y bienestar? Pues sí la tiene, porque si nosotros buscamos planificar utilizando tecnologías que tienen bajas emisiones de partículas suspendidas o emisiones de lluvia ácida, pues vamos a tener una mejor calidad de aire y por lo tanto vamos a influir en salud y bienestar. También podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver planeación energética con agua limpia y saneamiento? Pues también tiene que ver porque la mayor parte de las tecnologías energéticas hacen uso de agua en menor o mayor grado, ya sea directamente en la planta de generación eléctrica, podemos decir directamente, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, si no pasa el agua por sus turbinas, no se puede producir la hidroelectricidad. Las plantas termoeléctricas que aprovechan un sistema de vapor, si no pasa agua por sus sistemas de generadores de vapor, no se puede producir el vapor que va a impulsar las turbinas, entonces también necesitamos agua. Y también, si nosotros hacemos un aprovechamiento, por ejemplo, de bioenergía, en la cual las plantas de tratamiento de aguas residuales se pudiera hacer un reciclado del agua residual ya tratada para luego eh, regresarla a cuerpos de agua ya más, de una forma más limpia, pero nosotros podríamos sacar provecho energético de los lodos o de los gases, o sea, el metano producido en esas plantas para generar energía eléctrica, ¿no? Y así les podría dar ejemplos casi, casi para todo. Por ejemplo, aquí, vida de ecosistemas terrestres. Ustedes han de saber que todavía una buena parte de la energía en el mundo se genera con leña, o sea, para cocinar o inclusive para calefaccionarlo en chimeneas y demás. Entonces, si nosotros logramos evitar que el uso de leña se siga propagando o que por lo menos se haga de una manera más eficiente con estufas de leña modernas que tengan un diseño eh, con mejora de eficiencia energética, pues también podemos influir, ¿no? Y así hay muchos casos de ejemplos en los cuales se puede ver.
Bueno, hablando un poquito más en detalle del análisis de toma de decisiones, me voy a concentrar en el esquema que está del lado derecho, porque resume lo que está en la parte izquierda. Lo que es el método Cain, que se basa en, en la teoría de valor de multiatributo, se utiliza generalmente como para hacer una evaluación comparativa de opciones de escenarios energéticos. Se basa en la aplicación de indicadores clave. Es un método de análisis de decisión multicriterio. Aplica métodos de análisis de sensibilidad y es eficaz para establecer un diálogo productivo con los responsables de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener todo en tablas o matrices de desempeño que se pueden estar comentando por los tomadores de decisiones y estar viendo el qué pasa si, ¿sí? Si, por ejemplo, modificamos algún parámetro de alguna alternativa y podemos decir, bueno, vamos a desarrollar un escenario con más energía limpia y vemos qué efecto va a tener. Y el caso es que gracias a tener un análisis de toma de decisiones, se puede tener un diálogo productivo, quiere decir, con mejoras en la sustentabilidad o sostenibilidad de los escenarios energéticos. Y bueno, ¿qué requiere esta metodología? Requiere de construir un árbol de jerarquía que para ello es necesario definir el objetivo global del análisis, los objetivos de alto nivel, las áreas de evaluación de cada objetivo de alto nivel y luego los indicadores de evaluación de cada área de evaluación. Y finalmente, bueno, no sé si decir finalmente, pero también se necesita definir la importancia que van a darse por los tomadores de decisión a cada objetivo, área e indicador de evaluación. Aquí les muestro un ejemplo de la construcción del árbol de jerarquías, en el cual se puso como objetivo general de la evaluación que los escenarios apoyen a la transición energética sostenible. Entonces, aquí el objetivo general, transición energética sostenible. Ahora, ¿cómo voy a evaluar esa transición energética? Tengo que definir varios objetivos. Y en este caso se definieron 4 objetivos de alto nivel. La seguridad energética, la equidad energética, la sustentabilidad ambiental y los cobeneficios sociales. Para poder, digamos, dar información para evaluar cada uno de estos objetivos, se definieron las áreas de evaluación. Y, por ejemplo, para seguridad energética, existe el área de diversificación, que es ver el índice de diversificación que tiene la planeación energética, ¿sí? O el escenario energético. El índice de dependencia del extranjero. Para equidad energética, pues datos económicos y de balance regional de energía. Para sustentabilidad ambiental, la meta de energía limpia que tanto se está cumpliendo, así como las emisiones que provocan cambio climático. Y para beneficios sociales, la generación de empleos, y en este caso vimos como un beneficio social la calidad del aire. Si nosotros tenemos menos emisiones que contaminan el aire, lo vemos como un beneficio social de la transición energética, ¿sí? De calidad del aire podría en un momento dado estar dentro de la sustentabilidad ambiental y simplemente pues aquí tendríamos 3 indicadores y acá nada más uno. Pero en este ejercicio se asignó a beneficio social la calidad del aire. Y ya cada área de evaluación, en este caso, fue calificada por un solo indicador, en el caso de varias de las áreas. Y el de economía sí tiene 2 indicadores. Un indicador que es el costo acumulado de inversión del periodo de estudio y el costo de producción de energía en el año 2050. No sumamos los costos de producción de todos los años para no hacerlo más engorroso, pero también se podría haber hecho, ¿sí? Y bueno, finalmente aquí ya tenemos
indicadores que deben de tener un nombre completo que dé claridad de qué es lo que se está evaluando, en qué año o en qué periodo. Y detrás de esto debe de haber una unidad de medida para cada uno de los indicadores, una definición completita y una unidad de medida. Todo eso tiene relación con los indicadores de desarrollo sostenible de esta manera. Aquí es el mismo árbol y luego a qué indicador de desarrollo sostenible está asociado. Por ejemplo, lo de los costos, que sería economía y que tiene que ver con equidad energética, se asociaron los dos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que es energía asequible y no contaminante. Me voy al que ya había mencionado, de contaminación del aire, está relacionado con salud y bienestar. Me voy, por ejemplo, al de diversificación, el indicador de diversificación de la capacidad, está relacionado con industria, innovación e infraestructura. Si nosotros tenemos un sistema de generación eléctrica diversificado en cuanto al tipo de tecnologías que participan en la generación eléctrica, de seguro vamos a estar influyendo en mejorar la industria porque tendríamos cadenas de valor asociadas a esas plantas generadoras. También tendríamos que estar impulsando la innovación tecnológica para tener lo más posible plantas cada vez más modernas y ahora sí que mejores. Y también estaríamos, de hecho, mejorando la infraestructura del país en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos plantas que se instalan en lugares aislados y se hacen sus caminos, pues se está ahí mejorando la infraestructura de caminos y viables, ¿no? De vialidades, perdón. Y bueno, etcétera, ¿no? Aquí podemos buscar muchas explicaciones, inclusive a lo mejor podemos encontrar que algunos de estos indicadores contribuyen a mejora en más objetivos de desarrollo sostenible que los que están aquí señalados, ¿sí? Esto sería casi el mínimo. Ahora, ¿por qué señalamos estos indicadores con relación a los objetivos de desarrollo sostenible? Porque nosotros lo que pusimos aquí como objetivo global es una transición energética sostenible. Entonces, realmente lo que queremos es que ayude al país a que tenga un desarrollo sostenible. Y consideramos que si el país va a tener un desarrollo sostenible, tiene que ir mejorando en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 que se plantearon por la Organización de las Naciones Unidas. Esta parte ya no la voy a detallar tanto, pero nada más aquí ya está como muestra. En lugar de tenerlo en un árbol como en las láminas anteriores, lo que es nuestra matriz de desempeño de evaluación, la tenemos en esta tabla, que es prácticamente también una matriz. Aquí, bueno, del lado izquierdo no se ve, pero sería transición energética sostenible hacia el lado izquierdo. Y luego los objetivos de desarrollo sostenible, que son 4. Tenemos las áreas de evaluación. Tenemos ya los títulos de los indicadores que evalúan estas áreas. Como les mencioné, la unidad de medida. Y acá tenemos, en donde dice perspectiva 1, 2 y 3, tenemos los valores realmente o sea, son los atributos individuales de cada una de las perspectivas. Por ejemplo, el atributo individual de diversificación de la perspectiva 1 vale 2.03. Su unidad es un índice, porque es un índice de diversificación. Me voy acá al que está señalado con rojo. El atributo individual de la perspectiva 1 en costo acumulado de inversión del periodo 2022 a 2050 vale 141.60 miles de millones de dólares del año 2021. Entonces, este es el significado de atributos individuales de las diferentes alternativas. Las alternativas que estoy comparando son la perspectiva 1, 2 y 3, que tienen diferentes cantidades de tecnologías renovables, limpias y fósiles en el mix de generación eléctrica. Hasta el lado derecho está lo que se llama objetivo o digamos meta deseada. Y para cada uno de estos indicadores vamos a hacer una normalización
con base en la meta. Si se desea que el valor sea un valor máximo, o sea, un valor grande, o si se desea que sea un valor mínimo, o sea, bajo. Me voy a centrar en los dos que tienen máximo. Máximo, queremos que la diversificación de la capacidad de generación sea grande, o sea, queremos que esté muy diversificado, que sea cada vez más tecnologías, porque eso nos ayuda a mejorar la seguridad energética. Si nos falla un combustible, pues tenemos otra diversificación de tecnologías que nos puede ayudar a generar la electricidad. Me voy a pasar al otro que tiene máximo, que es la participación de energía limpia. Deseamos que la fracción de energía limpia en el mix de electricidad sea lo más alta posible. ¿Por qué? Porque eso nos da limpieza y nos ayuda a tener una acción por el clima. Entonces, deseamos que sea máximo. Y ahora, bueno, voy a leer uno de mínimo, por ejemplo, muy fácil de entender. Queremos que los contaminantes al aire que suman, por ejemplo, partículas suspendidas SPS, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, queremos que sea un valor mínimo. Entonces, la normalización se hace con respecto al valor mínimo. Y aquí está simplemente en la tabla una igualdad de que nos dice aquí cuál es el valor mínimo de los atributos de estos tres valores. Aquí ponemos el valor mínimo y aquí el máximo, simplemente para luego hacer la normalización, poniendo como meta 1 igual a max y 0 igual a mínimo para hacer la normalización, para darle preferencia a que la calificación mayor es mejor y la calificación peor es menor. Por ejemplo, aquí cuando deseamos que las contaminantes sean mínimos, entonces la normalización es que 1 es igual a 0 y porque estamos minimizando, queremos minimizar, y 0 sería al valor más grande que encontremos, ¿no? Bueno, aquí, perdón, 1 es igual a 0.5 y 0 es igual a 2.06 para la normalización. Y bueno, aquí está un poquito de descriptivo en qué consistió cada una de las perspectivas, no vamos a entrar en el detalle, pero bueno, la perspectiva 1 es una perspectiva que está bastante alineada con el PRODECEN. La 2 es un despliegue máximo de energías renovables y tecnologías limpias. Y la 3 es muy parecida a la 2, pero además se pone retiro programado de carboeléctricas y de termoeléctricas, o sea que quitamos más de manera significativa las plantas que consumen carbón o que consumen combustible. Y aquí ya están los valores, esto que está aquí en valores numéricos de atributos individuales, aquí siguen siendo todavía atributos individuales o atributos únicos, como quien dice, pero normalizados, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en diversificación de la capacidad en el año 2050, la prospectiva 3 es la que tiene mayor diversificación y la prospectiva 1 tiene 0. Entonces ahora vamos a ver, prospectiva 3 ha de tener el valor mayor, aquí está señalado, ¿sí? Y la prospectiva 1 tiene el valor menor y lo deseado es que sea valor máximo. Entonces por eso es que finalmente en la normalización queda la prospectiva 3 con un valor normalizado de 1 y la prospectiva 1 queda con un valor normalizado de 0. Para no extenderme demasiado, aquí ya vienen unos resultados globales de la calificación que obtienen las diferentes perspectivas para un caso en el cual tenemos los pesos bases, que es, por ejemplo, darle un peso de 20% a seguridad energética, 30% a equidad energética, 25% a sustentabilidad ambiental y 25% a beneficios sociales. ¿Cómo se obtienen estos pesos? En realidad es algo, entre comillas, arbitrario, pero debe de ser de preferencia una decisión consensuada entre los tomadores de decisión. ¿A qué le están dando más importancia, por ejemplo? Aquí a equidad energética, que es la parte económica principalmente, porque si nos vamos acá, equidad energética está calificado este objetivo, como que dice, de objetivo de alto nivel de calidad, de equidad energética,
está calificado mediante dos áreas de evaluación, una evaluación económica y una balance regional de energía. Y la económica tiene que ver con costos y el balance regional tiene que ver qué tan equitativo está que la energía que se consume en una región se genere en la misma región. O sea, que haya menos pérdidas de energía en las regiones. Y eso para darle, como quien dice, más beneficio de que las regiones sean autosustentables dentro de lo posible. Entonces, bueno, esto es la primera selección de pesos base, los que están en la primera fila. Aplicando esos pesos base, a la hora de estar multiplicando aquí estos valores que van a ser, por ejemplo, 1, 0 y voy a pensar que es como 0.5, multiplicado por sus respectivos pesos que van a ser, ay, perdón, en en el último contaminante, perdón, bueno, aquí nomás estoy mostrando yo los pesos de los objetivos de alto nivel, pero ahí se llega a definir cada uno de los pesos hasta llegar al nivel de los pesos de los indicadores y son los que van a ir a multiplicar a los atributos únicos ya normalizados. Y ya con eso, haciendo las operaciones de multiplicación de matrices por vectores, se llega a obtener lo que nos da la calificación de cada una de las perspectivas. Entonces, el azul intenso multiplica lo que es el caso con los pesos base y se puede ver que estas tres perspectivas, la 1 y la 2, de hecho, en realidad tienen bastante similitud y la perspectiva 3 es la mejor calificada. Y ahora pensando en que nuestra selección de pesos no fue la mejor, se puede hacer una variación de los pesos y aquí en este caso se le dio un peso muy importante a seguridad energética, se le puso 0.5 y al resto de los objetivos de alto nivel se les da 0.2, 0.2 y 0.1. Con eso, todavía se acentúa más la diferencia que hay entre lo que es la perspectiva 1 y la perspectiva 3. La perspectiva 2 mejora también algo, pero sigue estando en desventaja con respecto a la perspectiva 3. Entonces, un estudio de sensibilidad más amplio podría haber consistido en estar variando los pesos de una manera más drástica para ver si esta preferencia de que la perspectiva 3 es la mejor, sigue siendo la mejor en todos los casos. Es importante investigarlo, porque puede ser que por los valores de los pesos esté dando un resultado que qué pasaría si a la mera hora eso no es lo más importante, o sea, la selección de los pesos está mal asignada por malos criterios de toma de decisiones, pues hay que estar evaluando eso, ¿sí? Y bueno, con eso voy a terminar mi plática. Paso a algunos resultados perdón, no resultados tal cual, ni conclusiones, sino unos comentarios más bien. El pensamiento sistémico tiene aplicación en planeación energética, tiene aplicación en el desarrollo de escenarios de transición energética, tiene aplicación para la evaluación de prospectivas, tiene aplicación en los análisis de toma de decisiones. Y bueno, en este caso yo me enfoqué a una herramienta que es la CAEN, que es una herramienta de toma de decisiones que puede ser aplicada a la evaluación de escenarios de transición energética con una metodología muy clara, porque se ven las etapas desde qué queremos como objetivo general, cuáles son nuestros objetivos de alto nivel, qué áreas vamos a asignar, qué áreas de evaluación vamos a tener para poder calificar a las alternativas en cuanto a esos objetivos de alto nivel. Y luego finalmente ya un indicador clave con su nombre y apellido, que es la descripción del indicador, su unidad de medida, y eso luego cuantificarlo para cada una de las alternativas que se están comparando, tenerlas y como no mencioné por qué es la normalización, tal vez es obvio, pero prefiero mencionarlo. Aquí nosotros tenemos que los indicadores tienen una gran variedad de unidades, ¿no? Tenemos unos que son índice, otros son metros cúbicos, otros son dólares, o sea, monedas, otros son monedas, pero por unidad de energía generada, otros son factores, que también es una forma de ser un índice, no mismo una fracción. Otros son unidades de emisiones por unidades de energía eléctrica.
Otros son empleos, no tiene que ver ni con pesos, ni con unidades energéticas, ni con emisiones. Y estos son kilogramos de emisiones, pero no están en las mismas unidades. O sea, acá tenemos emisiones de gases de efecto invernadero y acá tenemos emisiones. Y que inclusive aquí podríamos tener desglosados cada uno de los indicadores, porque unos son kilogramos de dióxido de azufre, otros son kilogramos de óxidos de nitrógeno y otros son kilogramos de partículas suspendidas. Entonces tenemos diferentes unidades, tenemos diferentes rangos de variación. Por ejemplo, aquí la variación es muy cercana, varía de 2.03 a 2.3. Pero en cambio, para acá, en este otro parámetro, varía desde 141 hasta 262. O acá, por ejemplo, varía desde 2, bueno, desde 0.5 hasta 2.06, ¿sí? Entonces, sí se necesita una normalización para ver cómo se desempeña cada una de las alternativas en comparación en los diferentes atributos que se decidieron. Esto es lo de multiatributo, quiere decir que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos que van a calificar a cada una de las prospectivas. Bueno, entonces, este método se basa en pensamiento sistémico a través de la definición del árbol de jerarquías, porque está viendo, además de una manera holística, está considerando muchísimas cosas, ¿sí? Está considerando a la vez cada una de las partes. Si nos vamos hasta acá, en la lámina de pensamiento sistémico, pues se ve todo esto, ¿no? Que realmente mira un todo, tienen interconexión, las diferentes etapas, ven los efectos, etcétera. Y pues con eso termino yo mi plática. Muchísimas gracias por su atención y me quedo aquí con la doctora Patricia Valderas y la maestra Rosa Laura, por si quieren formular algunas preguntas ustedes o que hayan recibido del público. Te agradecemos muchísimo tu valiosa presentación que da lugar seguramente a unas reacciones, a unas preguntas, algún tipo de pensamiento que nos provoca. Cortamos aquí el video.